Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar aquí otra semana más. Wendy, Lau, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Mago, bien, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. Con el permiso de sus corazones, abriendo aquí un espacio nuevamente, pues para tomar la palabra y el día de hoy, pues hablar sobre nuestros procesos. Entonces, Sí, gracias, Hasa. gracias a ti, Wendy. Que de pronto estábamos platicando y estábamos viendo qué título poner, ¿no? Entre todo era como, ajá, ¿cómo le llamamos a esto? Eh, Ciclos, recapitulando, o sea, al final de cuentas creo que la intención es que podamos analizar y que podamos tener una introspección de lo que hemos vivido en estos ya 6 meses, ¿no? O sea, de pronto a mí se me hace increíble cómo pasó el tiempo y ya estamos a mitad de año y qué ha pasado con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso, así que vamos a iniciar. ¿Quién gusta comenzar? ¿Wen? Ok, pues bueno, el día de hoy pues decidimos hablar sobre nuestros procesos, sobre cómo a lo largo de este año, del periodo de estos 6 meses que ya se van a cumplir, pues nosotros hemos cruzado nuestros, nuestros ciclos. Em, yo personalmente quiero compartirles y quiero abrirme con la comunidad que durante estos 6 meses crucé un duelo que fue el de mi papá. Mi papá falleció a principios de enero y bueno, pues ahora haciendo conciencia de cómo ha sido mi proceso del duelo, eh, pues ha sido un proceso que a mí me ha llevado a tener diferentes proyectos. Eh, el aperturarme a crear cosas nuevas y hacer cosas diferentes e incluso hacer cosas difíciles en mi día a día, cosas que yo no estaba acostumbrada o no tenía la mentalidad de hacer o la voluntad de hacer, pues son las que me han apoyado a llevar este nuevo proceso. Eh, nosotros le llamamos cruces a todos los procesos que vamos cruzando porque justamente es un puente para nosotros, para crear algo nuevo, para crear un nuevo espacio, para aperturarnos a realizar nuevas cosas. Entonces, a raíz de que mi papá fallece, a mí me deja una semilla como para decir, eres libre, ya yo te di la vida y pues es tiempo de volar. Entonces, me llama mucho la atención todo lo que ha sucedido en estos 6 meses, todo lo que se ha movido, todo lo que yo he podido hacer a través de mis decisiones. Se han creado proyectos, también eh, incluso me mudé, tuve mudanza, tuve procesos muy introspectivos en cuanto a mis procesos de meditación, en cuanto a mis pinturas. Entonces estoy creando nuevos proyectos en base a mis pinturas, en base a mis escritos. Y bueno, pues también estamos trazando junto con Laura y con Hasa, pues nuevos proyectos y pues uno de ellos es este espacio que estamos aperturando para todos ustedes, para que pues puedan también sumarse con nosotros y puedan aperturarse y de corazón a corazón, si ustedes pues tienen la apertura y tienen la sensibilidad también de ser partícipe en comentarios, en visualizaciones, pues que nos apoyen también de esa manera y pues se vayan sumando a la comunidad. Entonces, pues esta es mi participación de entrada. Muchas gracias, Hasa. Muchas gracias, Lau.
Y pues dime, Hasa, ¿tú cómo te ha ido en estos 6 meses? Sí, pues de entrada yo quiero agradecer tu apertura. Gracias, Gwen, por compartirnos esta parte. Sé que es muy íntima y yo siempre te lo he dicho. Agradezco poder haber estado estos meses en tu proceso porque he visto la dualidad y al final de cuentas veo el florecer, ¿no? Como bien lo dices, esta libertad, pero que desde la libertad vas creciendo y expandiéndote y eso para mí es muy bonito, bonito ver tu crecimiento, tu proceso. Así que gracias. Y bueno, pues creo que sí es importante poder comentar que hay altas y bajas. En este año, en estos 6 meses, han pasado muchas cosas, pero bueno, yo sí lo visualizo como desde un análisis y digo, a ver, el primer trimestre, porque yo siempre lo hago por trimestres, ¿no? Para mí en mi mente es mucho más fácil como recapitular todo lo que me pasa cada 3 meses y es como de, a ver, el primer trimestre creo que fue el resultado más bien de lo que elaboré durante mucho tiempo, ¿no? Porque en esos primeros 3 meses me gradué con el doctorado de honoris causa, hice mi libro, empecé a consolidar algunos otros proyectos y dije, ok, creo que también va mucho de la mano de lo que yo hice en años anteriores. Entonces, ahí pintaba todo bien, pero creo que sí es importante darse cuenta que toda expansión y todo crecimiento involucra también el confrontarse, ¿no? Y también en el poder tener introspección y poder mirar tus demonios frente a frente para poder expandirte. Y justamente en el segundo trimestre yo lo describo así como esta confrontación de patrones, de pensamientos, de creencias, y que desde eso es como, ok, me están dando la oportunidad de mirar lo que debo de sanar, lo que debo de elaborar, porque sé que eso me va a aperturar y a catapultar que yo siga creciendo en congruencia y en conciencia para lo que yo quiera hacer más adelante, ¿no? Porque necesitan eh, necesito mucho más de todo para poder seguir creciendo. Y me lleva una pregunta bien interesante, ¿no? O sea, porque en algún momento así lo visualicé. Yo lo vi en la iglesia y esa pregunta lo pasé como a mi lado personal, pero en la iglesia me decía, ¿en quién te tienes que convertir para poder tener una familia? Y para mí esa pregunta fue como de, wow, o sea, a ver, tengo que aterrizar todo lo que soy para poder saber quién quiero ser para poder tener una familia y que eso involucra ser un buen padre, un buen esposo, etcétera, etcétera. Eso fue como en la iglesia, pero apliquémonos en la vida diaria, ¿no? ¿En quién me tengo que convertir para tener una empresa? ¿En quién me tengo que convertir para poder tener este proyecto? ¿En quién me tengo que convertir para tener una comunidad? ¿En quién me tengo que convertir para tener un libro? Entonces, esa palabra me explotó la cabeza porque al final fue como de congruencia y conciencia, ¿no? Entonces, no puedo hacerme consciente no puedo cambiar si no lo hago consciente. Entonces, eso es lo que en el segundo trimestre para mí pasó, ¿no? O sea, me mostraron lo que debo de elaborar para hacerlo consciente y poder expandirme, ¿no? Entonces, no sé qué vaya a pasar en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre. Sí visualizo que este es el parteaguas y también es algo muy bueno para mí, porque ya haber cruzado mis demonios y haber tenido este cruce me posibilita para poderme expandir y para poder crecer y para poder tener más congruencia en lo que estoy haciendo. Entonces, creo que en resumen sería como esas dos fases del año en donde eh, obtuve mucho de lo que coseché, de lo que sembré más bien el año pasado
y en la segunda mitad, en el segundo trimestre, fue como mucha confrontación conmigo mismo para poder darme cuenta de lo que debo seguir laborando. Entonces, pues, eso es lo que puedo compartir. No sé tú qué piensas, Lau. Pues estaba escuchándolos a los dos, me encanta. Primero que nada, gracias, Gwen, por compartirte, porque pues sí, efectivamente, como dice Hasa, es una parte muy íntima. Y estaba justo analizando, vamos, desde mi persona, pero también analizándolos a ustedes con respecto a la parte de la numerología que ustedes saben que me mueve, ¿no? Que es parte de mi día a día. Y primero que nada, analizando esta parte de mí, hay una frase que leí por ahí de una maga muy especial que dice, tenía miedo a equivocarme y me equivoqué. Por fin tengo un miedo menos, ¿no? Que nosotros desde la magia no le llamamos miedo, le llamamos esfinge. Y así al igual que decía Wendy ahorita, nosotros no le llamamos crisis, sino que tenemos un cruce, porque decir crisis es algo muy pesado, es algo muy fuerte. Entonces es un cruce, al final estás en una disyuntiva, ¿no? De qué camino tomar. Y bueno, pues obviamente yo también he pasado justo por altas y bajas, ¿no? En equivocaciones, en cosas muy padres, en aciertos, en cosas que me han llevado al caminar en magia, ¿no? Y analizándome, pues a mí me rige mucho la numerología. Entonces, este año para mí es un año personal 5, donde el 5 es pues movimiento totalmente, ¿no? O sea, todo cambia, todo se mueve, andas se enfriega de aquí para allá. O sea, prácticamente no es un año que no es tranquilo. Y Hasa está en ese proceso, también es un año 5 para él. Sin embargo, Wendy está en un año 7 y ese 7 la llevan a una introspección pues súper fuerte, ¿no? Por lo mismo es que está atravesando todo esto con lo de su papá y etcétera, ¿no? Y yo me pongo a analizar desde dónde se han movido estos 6 meses o 5 meses para mí y justo, o sea, yo me di cuenta desde octubre, porque es cuando empiezas a ver cómo se va a presentar tu siguiente año. Lo que pasa en octubre es cómo va a pintar tu siguiente año. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo iba a andar, o sea, saliendo mucho, o sea, no estar, no propiamente en mi casa, sino que realmente me lo iba a pasar a lo mejor entre estados, o sea, saliendo de la Ciudad de México. Y efectivamente así ha sido estos meses, ya sea por clases, por chamba, o sea, cosas y laborar, ¿no? Propiamente en mí. Y eso me ha traído a muchísimo movimiento. eh, y me parece muy padre. Es así, hago un análisis de cómo ha sido estos 6 meses, 5 meses. Agradezco infinitamente estar tan presente y tener tanta conciencia de, de cómo va pintando mi día a día para darme cuenta de qué viene, ¿no? Este, y analizar en qué a lo mejor he fallado, pero también cuáles han sido mis aciertos y seguir por ese camino. Entonces me agrada mucho este tema que abordamos precisamente porque es parte de hacerte consciente de en dónde estás parado, ¿no? Y analizar a las otras personas porque parte de la empatía es darte cuenta desde dónde están viviendo su año, porque pues, puede haber un año universal, ¿no? Para todos. Al final todos es el inicio de algo, porque estamos hablando de un año uno. Pero justo, o sea, ese diálogo entre esos años personales y el año universal no tiene nada que ver el uno con el otro. Y al final es parte de la empatía, el poder, si no es ponerte en el pie, en los zapatos del otro, es sí entender desde dónde están viviendo el proceso y, y vamos, a mí, vamos, a lo mejor porque yo soy mucho de analizar a las personas desde esa parte como terapeuta, ¿no? Pero vamos, me agrada muchísimo esto y pues eso ha sido, creo, mi, mis 6 meses.
Me encanta. Gracias, Hasa. De verdad, gracias por compartirnos. Y te devuelvo la palabra para que sigas hablando tú. Yo quiero compartirles, Lau, ahorita escuchando a Hasa y a ti, me llegan a la mente dos frases, que una dice, si tienes miedo, hazlo con miedo, Pero hazlo. pero hazlo, ¿no? Entonces, es darte cuenta cómo nosotros decidimos hacer cosas nuevas en estos 6 meses y cruzar el miedo a través de decir, ok, no sé cómo, pero pues lo voy a hacer, ¿no? Y decías tú algo muy importante es analizar qué está pasando o qué estás realizando con tu vida y a tu alrededor. A mí personalmente me llama mucho la atención que personas cercanas a mi círculo, justo en este poderosísimo año uno, han tomado muchas decisiones que les han marcado su vida o que ya les están cambiando su vida, ¿no? O sea, desde renuncias en el tema laboral, desde irse de mochilazo a otros países, otros continentes, desde crear nuevos proyectos, empresas, desde comenzar a meditar cuando ni siquiera se habían atrevido a hacerlo, desde cambiarse el chip en ciertas ideas. eh, y el atrevernos nuevamente, pues hacerlo, pues sí, sí cambia. También me surge esta frase que dice, cosechas lo que siembras. Entonces, ¿qué hemos sembrado a principios de año? O sea, toda la conciencia que nosotros hacemos de ese nuevo año de qué quiero con mis 12 uvas, ¿no? A medianoche, de, ok, hacer ejercicio, leer, meditar, cambiar de chamba, ya saben, ¿no? Y que realmente nosotros estamos comprometidos a hacerlo. Es regresar un poquito atrás en estos momentos mágicos de la Navidad y la familia y las fiestas decembrinas y decir, a ver, yo me propuse esto y realmente lo estoy cumpliendo, sí lo estoy haciendo y si no, y si vemos que no lo estamos haciendo, que no lo estoy haciendo, regresar y decir, a ver, comprométete más, haz esto, empieza por aquí. Y si no tengo así como ni idea de cómo hacerlo, hacerlo simplemente, ¿no? Entonces, pues es eso lo que ahorita me movió al escuchar a ambos. Fíjate, justo ahorita que hablabas de cómo todo mundo ha empezado algo, es justo de lo que va el año uno, ¿no? O sea, todo mundo le surgió el voy a empezar a hacer algo. ¿Por qué? Pues porque así lo marca, ¿no? La vibración del año. Entonces, pues obviamente todo mundo, bueno, no todo mundo, ¿no? Pero vamos, la gran mayoría, a lo mejor no saben, pero sí lo empezaron y habrá muchos que lo empezamos, como dices, desde el miedo, pero De, todos dijimos, algo voy a empezar, o sea, porque te surge esa necesidad de hacerlo. Y fíjate, yo a lo mejor difiero un poco con respecto a ti con lo de las uvas, porque yo no lo vivo de esa manera, ¿no? O sea, a mí no, yo no voy ahí comiéndome las uvas y pues diciendo, ahora voy a hacer esto y esto para la otra. No, o sea, porque no lo vivo desde ese punto, ¿no? Pero sí a lo mejor pienso en lo que tengo pensado o lo que me voy a proponer, ¿no? O lo que me propongo para el siguiente año. Y sí, a lo mejor para mí mis 12 uvas son justo los 12 meses, ¿no? El ¿qué quiero? O sea, sí me pongo como que mis metas para ese mes y cuando termino lo logré o no. Y a lo mejor nada más las voy pateando al que sigue, ¿no? Y a lo mejor, pero sí las cumplo. Eh, pero el punto es justo, como dices, el volteas a ver qué está pasando, si lo estás haciendo o no, y entonces sí, comprometerte.
sea, ahí sí, totalmente de acuerdo, pero si yo no en las uvas, no, ¿para qué te voy a mentir? Claro, ¿Cómo cada ves, quien Hasa? propios, aunque digan que no, cada quien tiene sus propios ritualitos, ¿no? En Así. escritura, en deseos, en sacar la mochila y quemarla para los viajes. Cada quien hace con esas fechas su propio ritual, ¿no? Y se adapta a su forma y a su estilo. Entonces, esa ocasión yo me acuerdo que estaba durmiendo ya a esa hora, ¿no? Pero justo en ese día, pues sí, me puse como a escribir, dije, a ver, ok, como a analizar, ¿no? Este nuevo año. Y pues bueno, es parte de, yo creo que de los principios que nos replanteamos y justo inconscientemente a lo mejor personas pues han hecho muchos cambios en su vida. O sea, y este año pues sí es un parteaguas para muchísima gente que yo conozco y que es muy cercana a mí, que ha decidido comenzar de cero e incluso decir, no sé qué va a pasar, pero lo quiero hacer y lo estoy haciendo y lo voy a lograr. Entonces, pues esta semillita queremos plantársela a toda la comunidad, que hagan conciencia de qué están cosechando y de qué sembraron justo en estos 5 meses que ya está por venir el sexto y que pues a qué se están comprometiendo y en qué nos estamos convirtiendo como seres humanos. Yo les comparto lo que hice en diciembre. Yo me acuerdo que, pues antes de que dieran las 12 de la noche, yo estaba em, en mi recámara y me puse a grabar. Entonces, literal, fue como en ese momento hablar de todo lo que había pasado en el año, ¿no? O sea, como que hice una recapitulación de lo que pasó en el 2025, como teniendo, eh, no sé, algo que sustentara para cuando lo vea en el 2026, que yo me diera cuenta de todo lo que había avanzado, ¿no? Y ese video duró 22 minutos con 22 segundos, me acuerdo bien. Wow. Entonces fue como de, ok, pasó. Hace unos días, justamente en esta semana, no sé por qué, pero pues, yo estaba como limpiando mi galería de fotos y así, y vi el video, ya no me acordaba, y lo vi. Dije, a ver, lo voy a volver a escuchar, y empecé a verlo. Obviamente me dio mucho gusto muchas cosas porque pues vas viendo como el progreso y todo, y agradecí muchísimo por lo que me ha pasado y de pronto me dio nostalgia poder ver cómo, pues sí, en meses puede cambiar tu vida, ¿no? Y que eres otra persona totalmente diferente. Yo de pronto ver esta parte de este segundo trimestre y de mi cruce, eh, pues me puse muy pensativo y reflexivo porque hubieron personas que estuvieron para mí y siempre voy a agradecer esa parte desde un mensajito de, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y así. Y desde ahí hubieron dos comentarios que me hicieron mucho sentido. Una de ellas es Wendy que me mandó un mensajito y me dijo sobre la postura que ella pensaba, que me hizo mucho sentido, ahorita se las comparto, y otro de una amiga también que me dijo algo que lo integré muy bien, ¿no? Lo que Wendy me comentaba es como de, oye, ¿te has dado cuenta que a lo mejor en estos meses tú has estado más como inmerso en la energía femenina, o sea, desde tus cursos, el sostener a las personas que están involucradas en tus cursos y todo lo que haces en el círculo de lectura, y como estás más en introspección, como que esa energía, pues básicamente va permeando, ¿no? Lo que vas viviendo y a lo mejor necesitas, pues, empezar como a tener este balance entre tu energía masculina. Y dije, sí, es cierto, o sea, estos 6 meses o este medio año, literalmente he estado como en este proceso de incubación, ¿no?
porque para mí era como muy importante poder guardarme en muchos aspectos y dije, pero sí, es necesario también como esta parte. Por eso es que decidí ir a la iglesia y ahí se llaman ministerios y también se llama discipulados. Entonces hay un discipulado solamente de hombres. Entonces yo ahí estuve, ¿no? Y ya dije, me voy a meter para que también como que conviva con esta parte masculina y también yo pueda como llenarme del contexto y llenarme de energía. Y también decidí empezar a a practicar algunos deportes, ¿no? Que también eso hace que pues esta energía fluya. Entonces me hizo mucho sentido y le agradezco mucho a Wendy que me lo haya mencionado, que me lo haya hecho ver, porque sí, de pronto creo que también parte del observar lo que ha pasado en estos meses es poder ver en dónde estás parado, justo lo que me mencionaba Lau, ¿no? Y desde este, este análisis, para mí sí era mucho como estar enfocado en una sola energía, sin poder desarrollar la anterior, bueno, la otra. Y mi amiga justamente platicaba conmigo y me decía, agradece que tu cruce se presentó en crisis de ansiedad, porque pudo haberse presentado en un tumor, en cáncer, en cualquier otra cosa y lo disipases de esa manera y está bien, ¿no? Entonces agradece a tu cuerpo, agradece a tu conciencia y me dijo algo que no, ya no recordaba, pero que sí lo tenía presente. La conciencia no está mucho de si te caes, sino en cuánto tiempo te levantas, ¿no? Entonces era como de, ok, pude haber tocado fondo, pero también mucho de mi labor interna es cuánto tiempo voy a estar ahí o en cuánto tiempo voy a resurgir. Entonces, para mí fue como muy poderoso ese mensaje y le agradezco muchísimo que haya estado para mí. Y bueno, son personitas que de pronto también te das cuenta que ahí están, ¿no? Y que es parte también de tu proceso. Entonces, gracias a aquellas personas que también han estado para mí en este cruce, pero sí, que al final de cuentas creo que tiene un propósito. Y ese propósito mayor, pues lo vamos a ver en nosotros 6 meses restantes. Así que, pues ahorita que mencionaban sobre los rituales, les comparto el mío. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, eh, justo es parte de la conciencia, ¿no? De cuando estás en esta parte de espiritualidad y que te dicen, ¿no se supone que no te enojas? A ver, no, o sea, no significa que no me enoje, porque finalmente soy humano, ¿no? También soy terrenal, pero sí cuenta mucho el cuánto tiempo me voy a mantener ahí, justo lo que acabas de decir, ¿no? Y es una parte muy importante lo que te mencionó Gwen, porque qué importante es que ella te haya dicho cómo te ve, ¿no? O cómo nos ve la gente afuera, que a veces como no los pelamos mucho, ¿no? O hay veces que sí, pero lo importante es poner atención justo en los mensajes que vienen de afuera, porque al final ellos están viendo otra parte de ti que tú no alcanzas a comprender, ¿no? Y entonces me parece muy, o sea, muy mágico esto que se menciona ahorita, porque también tenemos que darle mucho peso, digo, si no todo de lo que puedan hablar de ti, pero si alguien que te quiere, que te estima y alguien que pueda darte una retro, ¿no? O una dirección, o yo te veo así, o qué onda, ¿no? Entonces, al final es algo que tú no alcanzas a ver, pero si alguien más te lo dice porque te ama, ¿no? Este, eh, vamos, me parece muy fuerte el poder escucharlo, ¿no? Porque así como tienes que escuchar tu propio cuerpo, también escuchar el afuera, ¿no? Que es parte de esa conciencia. Así, como ven. Me llama mucho la atención eh, lo que compartía Hasa sobre cómo una decisión puede cambiar tu vida. Y definitivamente el hacernos conscientes de qué sí queremos, qué no queremos, o el simplemente de decir sí y no y sostener ese sí o no, cambia completamente nuestra visión sobre nuestro futuro, sobre el presente y sobre lo que estamos viviendo y queremos vivir. Obviamente que en estas decisiones se juegan muchísimas cosas, se juegan incluso para mí hasta sentimientos, ¿no? Entonces se empiezan a desprender y a caer velos de
pues decir, ok, o sea, esta decisión que acabo de tomar, pues realmente es algo que estoy deseando con el corazón o solamente lo estoy diciendo superficialmente. Entonces, es como para mí empezar nuevamente a hacerme consciente de esas decisiones que yo estoy tomando y pues realmente pues abarcar todo lo que engloba una decisión. Entonces, pues me quedo con esta reflexión. Muchísimas gracias pues, para ir cerrando. Si quisieran compartir algo más, algún otro mensaje que les haya llegado ahorita. No, pues más bien como invitar a los magos, ¿no? De la comunidad a que justo analicen este proceso de estos 5 meses que han vivido, cómo van, si hay que regresarse un poquitito para agarrar vuelo, ¿no? Este, no sé, yo hago esa invitación para, em, desde su persona, ¿no? Que si han logrado esas metas, si se han comido esas 5 uvas de manera correcta, ¿no? Si han logrado ese deseo, esa meta. Este, pues nada más invitarlos a hacer eso y que nos dejen en sus comentarios, ¿no? De pues, cuál ha sido su proceso, ¿no, Hasa? Sí, hacer consciente nuestro caminar, la frase que marcó mi vida y ustedes también se la saben, eh, consciente en el camino, congruente en el destino y pues siempre lo voy a tener presente para poder justamente desde las decisiones llevarme a la conciencia y a la congruencia y que eso determine mi destino, ¿no? Entonces, estos 5 o 6 meses, pues abrazarlos eh, Y abrazarnos. y abrazarnos. Iba a decir aceptarnos, abrazarnos, pero me salió 2 veces abrazarnos. Pues El nos punto, abrazamos. el, el punto es que creo que sí es importante poder sembrar eh, esta pregunta, ¿no? De en dónde estás parado el día de hoy y qué recapitulas de estos meses que han pasado. ¿Sabes qué me gustaría? O sea, sé que no es parte propiamente del tema de hoy, pero me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? Para el siguiente capítulo, si es que a nuestros magos les llama la atención el saber qué onda con nuestras palabras, o sea, como magos, dentro de la magia, hay palabras que no utilizamos de manera, digamos, normal, ¿no? O como lo ocupa la gente afuera, ¿no? Por ejemplo, lo de las esfinges, justo ahorita lo que hablamos del cruce, o sea, hay muchas otras palabras que afuera, si las ocupas, no es tan, o sea, no las ven bajo el mismo, no tiene la misma mirada, ¿no? Tiene otro contexto diferente y a lo mejor hasta otro significado, pero para nosotros es, es parte del lenguaje de la magia. ¿Les gustaría saber palabras así? Déjenlo en los comentarios. ¿Y qué Nuestro, tipo de cosas, no? Les nuestro gustaría glosario saber. mágico. Exacto, sí. Listo. Pues gracias, Gwen, gracias, Lau, gracias a las personas que nos vieron el día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente semanita y bueno, recuerden que tienen el espacio para poder comentar, para poder compartir y deseo que les haya gustado este tema. Nos vemos pronto. Bye.